Hola a todos. En el capítulo de hoy vamos a hablar de cómo llegar siempre a tiempo. Y bueno, y la puntualidad en general. Yo no siempre fui puntual, no por ninguna razón específica, sino por la cultura en la que vivimos, no es algo común. Y, y yo comencé a ser puntual, primero por el ejemplo de los demás, de la gente que me rodeaba, incluyendo Javier. Y el momento que comenzaba a ver cómo me sentía yo cuando eran puntual conmigo, los beneficios que yo tenía al ser puntual, y se me hizo una costumbre. Entonces, más adelante en la vida, el momento que no eran puntuales conmigo, sí lo sentía como irrespeto. Pero sí me ha costado, hasta el día de hoy todavía me cuesta que no, o sea, seamos sinceros, no vivimos en una sociedad donde la gente es puntual. Entonces, O sea, tú y yo, ¿no? hasta el día O de sea, hoy igual. me Y cuesta, todo el país. me cuesta bastante aceptar la casualidad con la que la gente es impuntual. Todo lo contrario, vivimos en una sociedad en la que lo normal es que no llegues a la hora que te das. A nosotros. Exacto. Lo normal es pensar, bueno, invité a las 8, van a llegar a las 9. Me invité a las 9 para que lleguen a las 10, ¿no? Sí. Correcto. O sea, aquí, por si acaso algún milagro que a esta altura hay algún viewer internacional, nosotros vivimos en Guayaquil, Ecuador, donde la puntualidad es la impuntualidad es la norma. En Quito creo que es un poco mejor, pero igual es Sí, de hecho, desastre. Culturalmente cambia dependiendo del país. En la costa pero en Latinoamérica en general la puntualidad no es Claro. tan valorada. Pero creo que la gran mayoría de la gente sí quisiera ser más puntual. Y creo que sin este video sabe que tuviera beneficios de si fuera más puntual. Ahora, la pregunta es cómo serlo, cómo llegar a serlo. Número 1, vamos a hablar de la parte técnica. Y es lo que veo en casi todo el mundo, es el errores en los cálculos. Digamos que yo vivo, asumiendo viewers internacionales, no voy a hablar de barrios de Guayaquil, sino digamos que estoy de aquí, mi trabajo es a 10 kilómetros y normalmente con tráfico estándar me demoro alrededor de 10 minutos en llegar. Entonces yo tengo que entrar al trabajo a las 8 de la mañana y yo pienso, bueno, entonces 7:50 salgo, a las 8 estoy ahí, perfecto. Ahí ya está todo, ahí está un error y garantizado va a llegar tarde. Número 1, por ejemplo, ahorita estamos en un edificio. El tiempo promedio de aquí hasta que uno sale de la garita es por lo menos de 3 minutos. Y eso sí que el ascensor está ahí rápido. Eso. Puede ser hasta 5 o 6. Hasta 7 minutos puede ser si es que te toca. Si un ascensor está dañado y el otro está bien ocupado. Puede ser 7 minutos solamente hasta que salgas de la garita. Entonces, ese tipo de cálculos de entrar y salir de Ciudadelas, de coger tus cosas, ir al carro, que se te puede quedar algo, no tomar ese lapso inicial en los cálculos ya es un error garrafal que veo que lo hace casi todo el mundo. Y también es al final asumir que, o sea, nadie llega a parquear el carro y se te transporta y ya está en la oficina. O sea, también hay un tiempo que es buscar parqueo, bajarte del carro, caminar, ascensores, etcétera, lobbies, garitas, etcétera. Todo ese tiempo suma y ese tiempo puede ser hasta 15 minutos. Y si tú calculaste 10, tal vez el trayecto es 10, pero tienes 7 al comienzo y 7 después, ya son 24 minutos, que es más del doble de lo que pensaste. Llegaste 14 minutos tarde y fue todo un tremendo fracaso. Entonces, el calcular el tiempo así ya de por sí está mal y es lo que más veo en todo el mundo. Entonces, lo primero es tomar en cuenta los tiempos que no tienen nada que ver con el tránsito en vehículo, asumiendo que vas en vehículo, o sea, en vehículo propio. Si es que vas en un vehículo público, o sea, es peor. O sea, mientras menos control tú tengas sobre el trayecto, más tienes que sumarle tiempo por imprevisto. Que no llegó el bus, que estaba muy lleno, que el metro. Mientras menos cosas, más. O sea, si tú normalmente te llegas al trabajo 20 minutos,
tienes que todos los días asumir que te vas a demorar de 30 a 35, 40 minutos. Esa es la forma de llegar a tiempo siempre. Tienes que calcular más y tienes que, mientras más lejos estás de un lugar, más tiempo de colchón para imprevistos tienes que meter. Curiosamente, esto tú lo tienes que haber vivido en el colegio. Ricardo y yo fuimos al mismo colegio, obviamente en diferentes épocas, pero teníamos gente que vivía muy cerca y gente que vivía muy lejos. Curiosamente, los que casi siempre llegan tarde son los que viven cerquita. Y es por eso, porque estoy tan ahí que puedo salir un minuto antes y ya llego. O sea, solo cruzo la calle y estoy. Sí, pero si se te queda algo, ya. Lo primero que vas a esperar, probablemente si la clase se entra a clase a las 5, vas a salir 6:58. Claro, empujan el límite de cada situación Sí. en la que tienen que ahorrar tiempo. Pero literal, se te queda algo de ver. O sea, hay tantas cosas. Digamos que el trayecto es literalmente 1 minuto y medio al colegio. Pero hay tantas cosas que te pueden trabar por más de 1 minuto y medio que ya llegas tarde, si es que no sales con suficiente anticipación. Entonces, o sea, eso es un fenómeno curioso, que normalmente la gente, mientras está más tarde, más probable es que llegue tarde, ¿no? Si tú me preguntas cómo calculo bien, hay aplicaciones hoy en día, antes no había esto, pero hoy en día hay aplicaciones como Google Maps y Waze que hasta te dicen con el tráfico actual lo que probablemente te demores. Digamos que si de aquí a otro lugar tú tienes que llegar, son las 7 y tienes que llegar a las 8 y te sale en Waze que te vas a demorar 30 minutos, bajo ningún concepto puedes salir a las 7:30. Tienes que calcular los tiempos iniciales y un colchoncito. O sea, si crees que en estar en tu carro comenzando a andar te demora 5 minutos, sal 7 u 8 minutos antes de eso. Y si al final del trayecto tienes que pasar por garitas, lobbies, ascensores, súmale ese tiempo también. Eso muy probablemente te va a dar un colchón suficiente para llegar. Y vas a decir, sí, voy a llegar antes. Sí, pero no importa, es preferible antes. Y obviamente no el 100% está bajo tu control y siempre puede haber un tráfico, un accidente tan brutal que es incalculable y no puedes estar calculando todos los días 1 hora más, porque eso sí es inhumano, pero son excepciones, ¿no? Va a ser 1 de cada 100 veces que te va a pasar eso, si es que o hasta menos. Entonces, obviamente es imposible garantizar toda la vida el 100% de puntualidad, pero para la grandísima mayoría de casos, utilizando esta forma de calcular el tiempo, lo más probable es que lo comiences a lograr. Y encima, si, por ejemplo, en el caso de mujeres, que o sea, sucede mucho más, se pueden demorar más en estar listas. El error puede estar en, quiero salir a las 7:30, pero no estuviste listo. O sea, en cada persona tienen que analizar dónde ocurre el problema normalmente y tienen que calcular, ponerse colchón de tiempo y calcular bien para que todo salga a tiempo. O sea, si una mujer normalmente se demora 20 minutos en estar lista y quiere salir a las 7:30, debería de comenzarse a listar a las 6:50, en realidad. Y dejar 20 minutos de por si acaso. Ahora tenemos que hablar de por qué es importante llegar a tiempo. Y ahorita que dices eso, me doy cuenta, sí, yo soy una mujer que no me demoro tanto tiempo en arreglar, porque yo soy así, pero lo normal, el común, comúnmente se demora muchísimo más. Claro, o sea, tú no eres así porque tú tienes calculados y medidos tus tiempos en todo. Pero lo que sí me ha pasado es que, claro, si digamos que con mis amigas quedamos en salir, casi hipotético, pero me ha pasado, a las 9 de la noche. ¿Qué pasa? Yo estoy lista a las 8:50. Pero tengo una amiga que, aunque hemos estado hace 2 horas arreglando, ¿no?, se sigue arreglando a las 9 de la noche. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy como una gil esperando que la otra... Ahí es cuando empiezas a... ¿Por qué es importante estar a tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿tú quieres decir algo? No, o sea, si vas a decir, sé que lo vas a mencionar, pero en este específico caso, ¿por qué? Por la consideración. La consideración Sí. al resto. Y sé que, O sea, ¿por qué es importante estar a tiempo? Primero, en el ámbito profesional, puede ser la diferencia entre
te cojan o no, un contrato o no, una venta o no. En el ámbito profesional puede haber sido el negocio de tu vida y para la persona con quien te ibas a encontrar la puntualidad es importante y puedes simplemente perder la oportunidad solamente por eso. Y ahí ese es el ámbito profesional. Y conozco gente que es puntual en el trabajo, pero en la vida personal. Y eso para mí también está mal y por lo siguiente. El tiempo, y esto creo que no lo va a discutir nadie nunca, pero el tiempo es un recurso. Y no solo que es un recurso, sino que es el único recurso que nunca vas a poder devolver a nadie. Si yo ahorita voy, cojo tu billetera y te cojo $40 y me los llevo. Si yo me arrepiento, mañana cojo $40 y te los doy a ti y no ha pasado nada. Si tú me robas a mí 30 minutos, no hay forma humana, ni existe la tecnología para que tú me puedas devolver esos los que te me llevas. Y eso es lo que estás haciendo cuando llegas tarde. O sea, para mí 5 o 10 minutos a veces son significativos. Tal vez 5 o 10 minutos significaban que yo logre hacer un quehacer que quería hacer o no. Digamos que tú y yo nos vamos a encontrar a las 8 en punto, ¿ya? Y yo no voy a lograr llegar a las 8. Digamos que tú llegas 8 y 10, ¿ya? Y era las 8 y tú llegas 8 y 10. Tú te me robaste 10 minutos. Entonces son 10 minutos, pero tú no sabes lo que yo hubiera hecho con 10 minutos más. Lo más probable es que si tú me avisabas, voy a llegar 10 minutos tarde, yo sabía que disponía de 10 minutos más y tal vez podía hacer algo que a ti no te interesa, eso me interesa a mí, pero yo tenía mis 10 minutos disponibles para hacer lo que yo quiera, que podía hacer no hacer nada, o tal vez un quehacer que para mí era súper importante, que solo me tomaba 10 minutos, que tal vez lo dejé de hacer para llegar a tiempo y tú no lo hiciste. Ya, entonces, ese tiempo es irrecuperable. Ya, y lo peor de todo es que la gran mayoría de la gente, especialmente que esta es puntual en el trabajo, pero no en la vida social, o sea, le estás haciendo el daño a la gente que más quiere. Claro. O sea, si Ricardo es alguien quien yo aprecio, ¿por qué le voy a robar tiempo a él? Es porque entonces él entiende, es mi pana, entonces le puedo llegar tarde. Sí, pero ¿y ese tiempo quién se lo va a devolver a él? Si él llegó a tiempo y se sentó a esperar, eso fue forzado, o sea, no fue voluntario de él. Si él llega temprano a esperar, eso es voluntario. Claro. Si él llega a las 7:55 y espera 5 minutos, eso es una espera voluntaria. Pero si él llega a las 8 o desde las 8 me espera a mí 10 minutos, ese claro. Es tiempo robado, eso no es voluntario. Ya ese es tiempo que yo me le robo a él. Y eso es algo que la gente casi nunca piensa en el recurso del tiempo cuando no pertenece a uno sino al otro. Por ejemplo, digamos que tú y yo nos vamos a encontrar a las 8. Yo sé que voy a llegar tarde. Yo te aviso antes. Sabes que me estoy atrasando un poco, voy a llegar 10 minutos tarde. Entonces, te estoy al menos dando una oportunidad de usar esos minutos. Tal vez tú querías pasar por una farmacia y no lo ibas a hacer para llegar a las 8. Y con mi avisada tú dices, chévere. Ahora con tranquilidad paso por la farmacia. Te doy los 10 minutos. Ya. Son tuyos en realidad. Pero simplemente no te hago la canallada de robártelos. Ya. Entonces, moralmente y éticamente, en realidad por ese lado, todos tenemos una obligación. Porque cuando no lo somos, estamos robándonos el único recurso del mundo que es imposible devolver. Ya, y así tú dices, es que yo sé que él pierde el tiempo. No importa, es de él. Es de él. Ya, yo sé que no está haciendo nada. No importa, no es tuyo. No es para que tú... O sea, con el mismo, por si no con la misma lógica, anda con el man que tiene bastante plata y llévatela, porque no la está usando toda. Y entonces, igual, éticamente está mal. Eso es importante que digas en realidad que moral y éticamente está mal, porque usualmente la gente, por más buena que sean, por muchos valores morales y éticos que tiene, dada la costumbre cultural o cómo fueron criados, igual sigue robando tiempo ajeno, por así decirlo, por la falta de relacionarlo con justamente esto. Sí. Entonces, si la gente lo podría aprender a relacionar más, quizás lo haría menos. Sí, completamente verdad. O sea, ese es el motivo de este video, de concientizar eso. Y peor aún en una sociedad como Guayaquil, donde es la norma. Para la mayoría de la gente es como que cuando tú expresas al menos un poquito de molestia porque te llegan, ¡ay, ya! Aquí, si era a las 8 y llegan 8:15, están a tiempo. Claro. Consideran que, oye, pero llegué bien. Y es como,
8 y 1 ya no llegaste bien. Pero, entiendo, es la sociedad. Entonces, tratar de ser puntual en esta sociedad es difícil. Obviamente el cambio tiene que comenzar por uno, pero ya digo, si es una ciudad como Guayaquil, te toca esperar, porque si nadie en tu círculo social es puntual y tú comienzas a hacerlo, te toca esperar porque nadie más es. Pero, y esto sí lo puedo decir por experiencia propia, si tú comienzas a ser puntual y ser recurrentemente y predeciblemente puntual, la gente va a comenzar a ser puntual contigo. Y así la gente no sea puntual con el resto, contigo comienza a ser. Obviamente cuando alguien no te llega a tiempo, no vas a decir, ay, no te preocupes, yo te espero lo que quieras. No, tienes que demostrar contento. Demostrar contento. Y a veces hasta castigar. A veces digamos que yo lo he hecho y funciona demasiado bien. Quedamos a las 8 y 5 yo me voy, si no has llegado. Nunca más esa persona te llega tarde. Le puede llegar tarde al resto del mundo, pero a ti no te llega tarde porque ya sabes lo importante que es para ti. Y eso hasta a veces se comienza a contagiar. Y una vez que te conocen como puntual, ya hasta es medio tu responsabilidad, porque como pasó hoy día contigo, pese a que canté que iba a salir a las 8 y no llegar a las 8, llegué a las 8 y 6 y me lo recalcaste. ¿Por qué? Porque normalmente soy tan puntual que el momento que no lo soy, me caen encima y con una sonrisa en la boca la gente. Pero ya hasta es chévere eso en realidad, porque te hace hasta más responsable de tu puntualidad. ¿Algo más que agregar? No, sí, o sea, como tú dices, y hablando así, es que tú empiezas a ser puntual y a demostrar tu descontento, al final del día, como mencionabas hace un rato, con las personas que rodeas y estimas, por lo menos ese círculo puede ser puntual contigo y tú con ellos, y eso ya significa un cambio suficiente para que en las personas que quieres y respetas no haya este robo de tiempo. Y por algo se empieza. Correcto. Entonces... Y en todos los aspectos de la vida, porque a mí me pasó, yo no era nada puntual en mi trabajo siempre, pero no en mi vida social. Y claro, uno tiende a decir, bueno, pero no te vas a morir si no salimos a las 8 y salimos a las 9, no pasa nada. No, y es ahí donde... Y Ricky, por ejemplo, siempre, yo sabía que si quedábamos, que él me recogía a las 8, yo a las 8 estaba listo. Que obvio no me pasaba con casi nadie más. Me decían te paso viendo a las 8 y yo ya sabía que no iban a llegar hasta las 9 de la noche. Pero ¿qué pasa ahí? Ahí es cuando tú empiezas a entender, claro, estoy sentada desde las 8 esperando y tengo una hora sentada esperando haciendo nada porque y en un tiempo que yo ya pensaba que iba a estar haciendo otra cosa. Y es una hora que puedes hacer tantas cosas. Pero estás sentado ansioso. Pero sí, estás ahí como que puede llegar en cualquier momento. Entonces no me voy a poner a hacer nada. Es un poco hasta que no, claro, y esto la gente tal vez no se da cuenta. Es que, fuerza por ser puntual. Es que no lo tiene en la mente. Porque a mí sí me ha pasado que me ofendo demasiado. Correctamente. Yo llego puntual a algo, a una reunión, por decirte de trabajo. Llego puntual y me hacen esperar 30, 40 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Y en verdad dejé de hacer cosas o me maté haciendo algo para poder llegar a veces hace un esfuerzo sobrehumano por llegar a tiempo y el otro no, y es como y que... eres la única persona que llegó a tiempo. Es muy, muy ofensivo. A mí también me pasa que cuando a mí no son puntuales conmigo es muy ofensivo. Y también le pasa a las demás personas, sin embargo no lo consideran al ser puntuales con los demás. Exacto. Y no lo relacionan con la parte de respeto, o sea, valores éticos y morales. Por ejemplo, si estás en el colegio o en la universidad y no llegabas a la clase a las, digamos que eran las 8, a las 8 en punto, o a las 7:59 y el profesor, había profesores que a las 7 cerraban. Cero te dejaba afuera y no había alma que te abrirle la puerta. ¿Y aquí qué pasaba? No hay, o sea, con el ejemplo que dijiste, a mí también en la universidad me pasó un profesor 7 en punto y cerraba la puerta y, oh sorpresa, con él todos eran súper puntuales. Todos. Hasta los que siempre llegaban tarde porque cerraba la puerta. Entonces eso, o sea, regresa a lo que dijimos, que si tú comienzas a hacer, o sea, si tú eres puntual, la gente que te rodea
tal vez no sea puntual con el resto, pero contigo comienzan a coger la costumbre de la puntualidad. Esos casos, esos ejemplos son los que demuestran que absolutamente todas las personas tienen la capacidad de ser puntual. Y hasta para los viajes, loco. Sí. En los viajes. Es así de simple. Todas las personas lo tienen porque todas en algún momento nos ha tocado, queramos o no. Entonces, si pudiste una vez, pudiste todo. O sea, es un punto muy, muy importante que sí, que no había pensado. Todos en algún momento lo han sido, cuando no les queda otra. Exacto. Perfectamente puntuales. Sí. Sí. Entonces es una decisión, básicamente. Exacto. Pero bueno, creo que eso es todo. Los voy a dejar con una frase. Una frase que se me quedó, tú ya sabes cuál es. Sí. Es de la serie Blacklist. Un capítulo que salió, uno de los tipos ahí que mataba, tenía un trauma con la puntualidad. Y la frase que decía era, temprano es a tiempo es tarde y tarde es inaceptable. En realidad, si tú tienes esa frase en la cabeza, lo más probable es que siempre lo logres. Si llegas temprano, estás bien. Si llegas a tiempo, estás tarde. Si llegas tarde, mereces un castigo. Este video, envíalo a todos los que sean impuntuales. Y si tú eres impuntual, míralo de nuevo. Eso es todo. Cualquier comentario, sugerencia de cualquier video, like, suscripción, todo es bienvenido. Y ya saben, compartan esto con quien crean necesario. Y gracias por ver. Never get old.